Bienvenidos a Pasado sin Vergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos una vez más a Pasado sin Vergüenza. Acaba de pasar Juan Pablo la Semana Santa. Obvio estamos grabando Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección. Va a comenzar la Pascua. Toda esta semana gira mucho alrededor. Uno lo ve en la televisión. Todo el contenido gira alrededor de la fe, de la religión. Y Juan Pablo, desde que comenzamos esta temporada de Pasado sin Vergüenza sobre el dominio español en América, le prometimos a la audiencia que íbamos a hablar de la importancia de la religión en este periodo. De la Santa Inquisición. De manera que, Juan Pablo, un saludo muy especial para nuestros oyentes y para usted. Nico, un saludo, gracias por volverme a invitar, por volver a estar acá grabando Pasado sin Vergüenza. Pues nada, bienvenidos a Pasado sin Vergüenza y hablemos hoy de la religión católica en el tiempo de dominio español. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado sin Vergüenza. Bueno, Juan Pablo, este ha sido un tema que hemos tocado un poco de manera transversal en todos los capítulos. Incluso desde la primera temporada, uno no puede entender la conquista de América sin entender cómo era el pueblo conquistador y cómo España se articula y se vuelve una nación alrededor de la fe. Y los principales defensores de la fe católica, pues no es extraño, Juan Pablo, que tuviera una importancia muy grande en los viajes del descubrimiento, en la conquista. Piense usted que Colón curiosamente no tenía ningún fraile ni sacerdote en su tripulación en el primer viaje, pero a partir de ese viaje y cuando se descubre este nuevo continente, los reyes católicos, la reina Isabel en concreto, va a ordenar que todos los viajes se hagan con una autoridad religiosa en la tripulación, porque uno de los argumentos para el descubrimiento y para la conquista de América va a ser precisamente buscar la redención de las almas que no conocían la fe católica. Va a ser el argumento que le van a presentar al Papa para que les reparta el mundo a portugueses y españoles. Va a ser también una fuente de unión en las expediciones y también un factor muy importante de control social, Juan Pablo, en la colonia. En ese tiempo del dominio español va a ser muy importante la fe católica en particular. España, contrario a las demás potencias europeas, no se enfrascó en guerras religiosas, en particular en la Reforma, y va a ser la punta de lanza de la defensa de los dogmas de la Iglesia Católica frente a Martín Lutero y todo el mundo protestante que se comenzó a gestar a partir de 1500. España, mientras estaba en este proceso de descubrimiento y conquista, va a ser la principal defensora de la Iglesia, defensora también del Papa de Roma, de manera que Juan Pablo, muy importante para entender cómo era la sociedad colonial, entender cómo estaba atravesada desde el principio por la religión. Nico, hablábamos en la introducción de la Santa Inquisición y a mí me gustaría que tocáramos mucho el tema porque los mitos alrededor de ella son muchísimos, desde guillotinas, instrumentos de autocastigo, como esas ruedas que muestran que entre más iban caminando peor se lastimaban. Me gustaría que aclaráramos mucho este tema y ver si se usó realmente ese tipo de castigos en América y en general también, ¿no? Porque pues uno habla mucho de América, pero en general también porque siento que hay mucho mito alrededor del tema. Pues Juan Pablo, a usted le hablan de Inquisición y usted se imagina que solo existió la Inquisición española, pero la Inquisición tiene origen medieval. Okay, Primero existió la llamada Inquisición Pontificia. Piensa usted, esa fue la que le obligó a Galileo a retractarse de sus escritos científicos sobre la esfericidad de la Tierra y que no era el centro del universo, sino que el centro de, pues, el universo que conocían en la época era el Sol, y van a obligar incluso a Copérnico, van a perseguir los escritos. Esa era la Inquisición Pontificia, un poco defensora de los textos religiosos sobre los avances científicos del Renacimiento y de esos primeros momentos como del humanismo. Pero Juan Pablo, cuando los reyes católicos hacen la Inquisición no es por un tema caprichoso, y esto tiene que quedarnos muy claro, y es que trataban de construir una sociedad unida, centralizada, y era muy difícil con los
musulmanes y los judíos conversos. Y se vuelve un instrumento quizás injusto para obligar a que las conversiones fueran sinceras. Y perseguían sobre todo a musulmanes y judíos que ya habían negado su religión, que en principio eran católicos, pero que practicaban sus religiones de origen en Claro. secreto. Y la Inquisición va a surgir para eso y para enfrentar las herejías. Y entonces crean la Inquisición española y la venden como si fuera el gran instrumento de tortura de los reyes, que también eso pues enfureció a las potencias europeas porque ya no era el Papa el que estaba en la cabeza, sino que eran los reyes católicos y sus sucesores. Y eso chocó un poco tanto con las autoridades romanas como con las demás, con Inglaterra, Holanda, y Holanda va a crear una leyenda negra alrededor de la Inquisición muy grande. Pero Juan Pablo, la Inquisición también tenía garantías. Y esto suena absurdo porque uno se imagina la Inquisición como ese patio, esa celda, esa mazmorra oscura llena de instrumentos de tortura. Pero, Como el cuarto de la profesora Tronchatoro. exacto, pero Juan Pablo, por ejemplo, todo lo que se dijera bajo tortura tenía que reafirmarse en un estado de total calma. Entonces, sí, no vamos a negar que había torturas para sacar de alguna manera confesiones y que muchas confesiones eran falsas, pero para eso precisamente se pedía que el reo, el que estaba preso, el que estaba bajo la autoridad de la Inquisición, tuviera que repetir la confesión ya estando, pues, entre comillas, tranquilo, obviamente privado de la libertad. Pero Juan Pablo, las condiciones de la Inquisición eran tan superiores a las de las cortes civiles que muchos preferían decir que habían cometido delitos de carácter religioso con tal de pasarse a las manos de la Inquisición. Y Juan Pablo, el gran mito, que la Inquisición en América se dedicó a quemar indios, que se dedicó a Ahí es cuando hablan del gran genocidio el indígena. gran genocidio y que el que no se convertía era quemado en las hogueras. Primero, las condenas de la Inquisición muchas veces no eran la muerte, sino simplemente hacer un acto público de retractación o reconocer la fe y reconocer los pecados en público, en lo que se llamaba los autos de fe. Habían unos que llegaban a la hoguera y a las sentencias, pero ni siquiera las practicaba la Inquisición porque la Inquisición no tenía derecho a sentenciar a muerte, sino que lo debían hacer las autoridades políticas. Ok. Y muy pocos casos Nico, qué pena. terminaron en la hoguera. Y eso te quería preguntar antes de que avancemos. ¿Qué tipo de casos terminaban yendo a la hoguera? Porque uno ve que lo de las brujas y todo este tema, pero ¿qué otros? Pues es que la hoguera se veía como una forma tan grave y digamos de expiación que era para el que definitivamente no abjuraba del pecado, no se arrepentía, para que quemándose el cuerpo quedara libre el alma y un poco para Ok. purificarlo. Por ejemplo, la brujería era un caso, hay un caso muy sonado que es el de las brujas de Sugarramundi al norte de España que pues van a hacer varias condenas, pero la Inquisición también tenía agentes que decían, oiga, esto no es que sea brujería, es que es conocimiento tradicional de ellos, ancestral diría la izquierda hoy, y muchos casos seguramente fueron injusticias, malinterpretaciones, pero la Inquisición española no tenía la hoguera como gran sentencia y la mayoría de casos no terminaban ahí. Nico, ¿usted conoce o hubo, en caso de que haya habido, algún caso, digamos, juzgado por brujería en América? Pues Juan Pablo, se tiene registro de quizás una decena de casos y muy pocos terminaron en la hoguera porque la Inquisición en América tenía otro propósito, que es el que le cuento de buscar, por ejemplo, porque estaba prohibido que los conversos hicieran el viaje y se asentaran de alguna manera en los dominios españoles americanos. Se buscaba que acá fuera una tierra de cristianos viejos, se llamaba. Y lo que buscaba la Inquisición era un poco, usted dice que es cristiano viejo, pero oiga, usted practica todavía la fe judía y un poco esa era la función. No era perseguir a los indios, porque la Inquisición no tenía competencia sobre la población indígena. Pues para eso estaban las, ¿cómo se llama? Para eso estaban las misiones, para eso estaban los pueblos doctrineros, para eso estaban la catequesis, porque no se consideraba herejía al que se le está enseñando la religión Claro, por porque primera vez. es que no era, no, y si uno lo ve desde otro plano, no era que negaran la fe, sino que simplemente no la conocían. Exacto, Juan Pablo. Y ese es un poco el mito alrededor de la Inquisición española.
Y segundo, condenas por brujería en el mundo protestante por centenares de miles. Y los grandes creadores, constructores de hogueras no fueron los católicos, sino los protestantes. En Inglaterra, en Alemania sobre todo, y también en las colonias americanas de Inglaterra está el caso memorable de las brujas de Salem, que en todos los Halloween salen a relucir, que hay películas, series. Eso sí fue una cacería de brujas. Lo que hizo la Inquisición española era una búsqueda de alguna manera de los falsos conversos, por lo mismo, para lograr el Estado Nacional alrededor de la religión, que era para ellos muy importante después de 800 años de reconquista frente al mundo islámico. Pero Juan Pablo, quisiera que vayamos a la otra cara de la moneda de la fe y de la religión, que es precisamente las misiones y el papel que tuvo la iglesia en América. Pues Nico, antes de pasar a ese tema, porque quizás si alguien no vio el final del capítulo pasado, usted hablaba algo de los museos de la Inquisición. Antes de pasar a esas misiones y a esos procesos de conversión y demás, y de catecismo, que nos cuente qué hay de real y qué hay de falso en esos museos de la Bueno, Inquisición. Juan Pablo, cuando usted vaya a un museo de la Inquisición, como el que hay en Cartagena de Indias, por ejemplo, acá, pregúntele al guía si esos instrumentos eran originales, si estaban ahí durante la colonia. Y el guía le va a tener que decir que no, que son reproducciones, porque no hay evidencia de que Registro. haya esa cantidad de instrumentos de tortura. Y además, porque es como el espectáculo, ¿no? Y la curiosidad y un poco el morbo de ver los instrumentos, las damas de hierro que acá poco se usaban, el potro, hay mil cosas, pero quizás Juan Pablo tenemos una visión muy novelesca de lo que era la Inquisición, que contribuyó en eso, sobre todo el mundo anglosajón. Hay un cuento, por ejemplo, de Edgar pues, Allan por pura Poe sobre la conveniencia Inquisición, la conveniencia y mostrar la brutalidad española frente a la justicia de ellos, que tampoco era justicia. Pero Juan Pablo, los instrumentos son réplicas, son reproducciones, no se tiene constancia de que hayan estado ni en esa cantidad. Y lo que le digo, la tortura era una forma macabra de sacar confesiones, pero tenía que igual hacerse un proceso, y el proceso, de hecho, el proceso inquisitorial va a ser la base del debido proceso de lo que hoy es el derecho penal, que va a ir avanzando, pero se basa en las garantías que tenía el acusado frente a la Inquisición. ¿Había presunción de inocencia, Nico? Había presunción de inocencia, por ejemplo, no estaba presunto que No fuera, presunción de culpabilidad. no había presunción de culpabilidad, y la Inquisición tenía que demostrar que había habido la herejía. Pero volvamos a los museos de la Inquisición. Por ejemplo, en el de Cartagena hay una curiosidad que es una ventanilla, porque las denuncias muchas veces terminaba uno procesado ante la Inquisición por denuncias desde una vecina chismosa que iba allá y le decía al inquisidor, No, esa debe ser- fulanita está haciendo tal cosa o fulanito está haciendo tal otra. Y terminaban empapelados, presos, porque Juan Pablo, y esta es la cara que hay que decirlo de la Inquisición, también se volvió un instrumento para buscar fortunas. Entonces, imagínense los comerciantes judíos, musulmanes, que eran quizás los más ricos de la sociedad de los reinos de España después de la Reconquista, pues para la Inquisición era también un botín procesarlos, porque se podían quedar con eso y Claro. repartirlo en la iglesia. Pero insisto, Juan Pablo, esa es una cara, es como la cara tosca, agresiva de la iglesia, pero tiene una segunda cara que va a ser clave para el desarrollo de estos Y territorios. hacia allá voy, Nico, porque en todo lo que llevamos de Pasado Sin Vergüenza siempre hemos hablado de la labor de la iglesia de profesar la fe católica en las Indias, de ese proceso de educación. Hablamos también, hemos hablado de Fray Bartolomé de las Casas, hablábamos el episodio pasado de San Pedro San Claver. Pedro Claver, pero quisiera preguntarle cómo fueron esos procesos y también qué frailes o qué personas importantes hubo en la época de dominio español en territorio americano. Pues, Juan Pablo, a nosotros se nos olvida muchas veces que fue la iglesia y Fray Bartolomé de las Casas en particular el primero que puso el tema de los derechos humanos de los indígenas sobre la mesa y le dijo a los reyes, está pasando esto. Colón está haciendo estas cosas en la isla de la Española y está tratando a los indígenas como propiedad y La no como española es que personas. República Dominicana, Es República Dominicana. Y fue él el primero en poner el tema de los derechos humanos, pero también en todas las expediciones había
frailes, monjes, sacerdotes, que eran los cronistas y los que dejaron constancia de todo lo que hacían y de todo lo que se encontraban. Y eran los que leían el mando un poco diciendo, estas son tierras del rey, bla. Muchas veces eso se traducía mal. Pero, por ejemplo, Juan Pablo, la iglesia va a ser la que preserve, y esto es clave entenderlo, porque hoy no tendríamos conocimiento, acá en Colombia no tanto, porque la independencia nos dañó mucho eso, pero las gramáticas indígenas, todo el conocimiento que tenemos hoy de las lenguas que hablaban los pueblos originarios de América, son gracias a que por el esfuerzo misionero de catequesis se le pidió a los sacerdotes que estudiaran las lenguas originales. O sea las que lenguas indígenas. aquellos acusados de acabar con los aborígenes terminaron siendo quienes preservaron en realidad Los su cultura. acusados de acabar con la cultura precolombina son los únicos que se esforzaron por preservar Preservarlo. sus lenguas y sus costumbres, porque la necesitaban para el proceso de evangelización. Datazo. Y usted lo ve, las primeras 2 obras de gramática son de castellano de Antonio de Nebrija y del náhuatl, que es la lengua que hablaban los aztecas en México. Fueran las 2 primeras obras de gramática para entender las lenguas. Y así como hubo del náhuatl, también hubo una gramática muisca, y el idioma se pierde y se vuelve una lengua muerta, no en el periodo colonial, que había muchos hablantes de muisca y de las lenguas chibchas, sino con la independencia, porque ahí sí se buscó imponer el castellano como idioma. Total. Y luego no se pudo rescatar muchísimas lenguas. Pero Juan Pablo, fue la iglesia la que hizo eso. Fue la iglesia la que construyó los hospitales que trataban a gente de toda clase. Fue la iglesia la que construyó colegios. Fue la iglesia la que construyó universidades con el oro que supuestamente Pues el se primer robaba. colegio colombiano es pues fundado por la iglesia, ¿no? Total, y Es las primeras, el Colegio San Bartolomé. el Colegio Mayor de San Bartolomé por los jesuitas, y fueron, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás, la primera universidad de Colombia, también fundada por sacerdotes, por la Iglesia Católica, que tanto nos han inculcado atacar, porque la iglesia en la sociedad colonial era un factor de unión entre todas las clases sociales. Todos terminaban yendo a los santuarios, todos terminaban yendo a las Eucaristías dominicales, a las fiestas religiosas, y era una forma de unir a la sociedad y también de controlarla, porque la iglesia, dentro de sus valores y principios, impone reglas, y es importante que se impongan reglas, que no sea solo la autoridad política imponiendo los valores. Acá habían unos valores muy importantes: las instituciones familiares, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos. Todo eso eran valores que profesaba la fe y que fueron claves en el proceso misionero y en el proceso de catequesis. Pero también, Juan Pablo, la iglesia, por ejemplo, desarrolló la industria ganadera en los llanos orientales, los jesuitas, y por eso un poco, por el crecimiento que tenían las instituciones religiosas, después los reyes en las reformas borbónicas, las que hablaremos en el próximo capítulo de Pasado sin Vergüenza, se ensañaron, por ejemplo, con los jesuitas, porque hacían también las cosas que lo hacían mejor que el propio Estado. Y un poco, Juan Pablo, sigue pasando en Colombia, ¿no? Hay zonas del país donde no puede llegar un soldado o un policía, pero hay sí un llega el sacerdote o hay una monja. Y es muy importante ver eso, y eso pasaba también en la Colombia. Termina imprimiendo, perdón, mucho más respeto que quizá cualquier representante del Estado. Claro, Juan Pablo, porque eso no es coincidencia, eso es algo que tenemos como en el ADN, que tenemos en la memoria colectiva, y era la importancia que tenía la iglesia para la sociedad en este tiempo de dominio español, que no todo era el soldado español, también estaba la figura muchas veces amable del sacerdote, del fraile, del misionero. Pues es que nada más, Nicolás, cuando uno escucha la historia de lo que fue San Pedro Claver, lo que usted nos contaba el capítulo pasado, uno dice como, de verdad, dentro de la iglesia hubo mucha más humanidad de la que claramente han ocurrido cosas que uno quisiera que jamás pasaran. Es que, Juan Pablo, cuando uno ve la historia de la iglesia y de los santos, se da cuenta que ahí está el verdadero propósito del ser humano, y es parecerse cada vez más a ellos. Sí, total, y tener esa convicción y esa firme decisión de servir. Y, por ejemplo, lo que usted me contaba, que en el confesionario de San Pedro Claver llegaban y hubiese quien hubiese, primero se confesaba al afro. Eso yo creo que nadie lo pensaría, porque de otra persona diría que la iglesia contribuyó a la esclavitud o demás cosas que nos han dicho.
Pero cuando uno escucha este tipo de vainas, uno dice como, venga, la importancia de la iglesia en nuestra cultura hoy, en los valores que tenemos hoy y en lo que debería ser nuestra sociedad, es casi que toda. Es que, Juan Pablo, no puede entenderse la sociedad colombiana, yo creo que la hispanoamericana, sin entender el valor de cohesión y de valores y principios que tuvo la iglesia, que también van a romper al final del dominio español, buscando perseguirla, buscando romperlo, apartarla, por ejemplo, de la educación. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo de Pasado sin Nico, Vergüenza. antes de hablar y antes de despedirnos, algo rápido de cómo eran las costumbres y celebraciones de Semana Santa en tiempo de dominio español. Bueno, Juan Pablo, era quizás la fiesta más importante. Hoy es el año nuevo, la Navidad, lo hablamos en su momento, Sí, yo sí, sí. creo, pero realmente la fiesta mayor, la Semana Mayor, Ajá. que no por nada la llamamos así, era la oportunidad de reunir a toda la sociedad. Se hacían fiestas patronales también a lo largo del año, procesiones, un poco lo que vemos hoy en las iglesias de los pueblos más antiguos, tradicionales, como es la Semana Santa hoy en Popayán. Era la oportunidad de unir a la gente, de activar el comercio, de que la gente se reuniera alrededor de la fe, de estas Y celebraciones sin de Semana importar Santa. distinción social, ¿no? Pues Terminaban todos en el sistema de casas como se tenían la que sentar organización, distinto ajá, en la sí. iglesia, pero iban Pero llegaban todos. al mismo lado. Llegaban todos y todos estaban celebrando lo mismo y era un factor de unión en la diversidad. Total, una Porque cohesión total. uno tiene la imagen de que en los tiempos de dominio español todo era homogéneo y todos eran blancos, ojiazules, vestidos igualito, pero la sociedad colonial era quizás incluso más diversa que la que tenemos hoy. Había más indígenas durante el tiempo de dominio español que luego con la independencia. Había más africanos, había más mestizos, de manera que Juan Pablo era un factor de unión, la religión era un factor de cohesión social y veremos en el próximo capítulo de Pasado sin Vergüenza cómo con las reformas borbónicas se comienza a quebrar todo este sistema del dominio español del que hemos hablado en los capítulos anteriores. Y a reforzar esas ideas independentistas, ¿no? Comienzan a aparecer las ideas de la Ilustración, pero cuando a usted le imponen la libertad, por muy libertad que sea, una libertad impuesta, genera resistencias. Veremos cómo reaccionó el pueblo comunero a esas reformas borbónicas y luego en el capítulo final de esta temporada, Juan Pablo, hablaremos de la expedición botánica, que también es un capítulo especial de esas reformas borbónicas que van a ser el germen de la independencia. Chao, chao. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado sin Vergüenza.